Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Movimiento Ciudadano Rescatando a México? Bienvenidos a otro programa de las tertulias de Rescatando a México. Yo soy Álvaro de Regil y con esta maravilla del internet tengo en línea a mi cotertuliano Miguel Valencia Mulcay. Miguel es coordinador de E-Comunidades, la red de ecologistas de la Cuenca del Valle de México. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Álvaro? Qué gusto de estar contigo. Bien, Miguel, pues ¿nos puedes decir qué es E-Comunidades? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, la razón de ser de comunidades es, por un lado, llevar lo que podríamos llamar la ecología política, o lo que significa el pensamiento ecologista, al caso específico de la cuenca del Valle de México. Es decir, es una manera de ver el ecologismo bajo el punto de vista ecorregional. O sea, que una región específica. Sí. Y ustedes, o sea, se concentran en el Valle de México, pero están también en alianza con otras redes de ecologistas que cubren otras partes del país, o funcionan de manera independiente totalmente, o cómo es. Bueno, pues existen los grupos ecologistas, generalmente se aplican a casos locales, es decir, a puertos, ciudades, cuencas, ríos. Y claro, son autónomos, pero se unen en redes y en otras formas de ecologismo, ¿no? Nosotros, desde luego, tenemos contactos nacionales, no pertenecemos específicamente a una red nacional ecologista, porque en México el ecologismo pues es, vamos a decir, cercano a lo que se llama ambientalismo. Es más ambientalismo que ecologismo. El ambientalismo se define como esa defensa del medio ambiente que pues se quiere resolver por medios de ciencia y tecnología. Y el ecologismo trasciende, va más allá de esa visión de la ciencia y la tecnología y lo ve como una visión del mundo, es decir, como una filosofía, es propiamente una ideología, es probablemente la última de las grandes ideologías mundiales, ¿no? Después del socialismo, pues. Se podría decir que es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, una visión, tiene un análisis de lo que es el mundo moderno y que pues encuentra las bases de las fallas del mundo moderno, revisa desde la época industrial o de la época de que se fundan los bancos y cómo evoluciona en el mundo pues la política y la economía, ¿no? Y que llega a un punto en el que pues el ecologismo critica la sociedad industrial, critica la sociedad moderna, economizada, ¿no? De acuerdo. Bien amigos, pues en esta ocasión abordaremos el ingente tema del pretendido nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con Miguel, desde la perspectiva de la ciudadanía, en un contexto de democracia real y del paradigma que nosotros llamamos que va en pos del sostenimiento de la gente y el planeta y no del mercado como lo es en la actualidad. Para comenzar, vamos a situar el tema del aeropuerto en contexto y me corriges, Miguel, si tengo algún dato equivocado, ¿de acuerdo? Claro. Bien, desde hace años ha habido un gran debate al respecto, una enorme controversia y especialmente, particularmente, ha habido un choque frontal entre las comunidades directamente afectadas y lo que en Rescatando a México denominamos como la escoria ladrona, es decir, la oligarquía político-empresarial que tiene secuestrado al país y que nos ha impuesto a su estado mafioso con el fin específico de depredar y saquear a placer en un ambiente de total y absoluta impunidad. En este clima, recordemos que durante el sexenio del gobierno de Fox, este pretendió despojar de sus tierras a la comunidad de Atenco,
en el oriente del Estado de México, básicamente en el lago de Texcoco, para que la escoria y todos sus compinches hicieran un negociazo construyendo un nuevo aeropuerto cuya necesidad es muy cuestionable y que además se realizaba con una total ausencia de responsabilidad social, ambiental, económica y cultural, no solo para Atenco y los pueblos aledaños, sino para toda la cuenca del Valle de México, que impacta directamente a todo el Distrito Federal y a gran parte del Estado de México. ¿Es así, Miguel? Sí, así es. Pues bueno, que también hay la misma industria de aviación tiene unas fluctuaciones muy grandes de altas y bajas en los últimos años, y pues de repente es necesario un aeropuerto más grande, ¿no? Sí, o sea que también ciertamente hay momentos en que ha estado saturado el aeropuerto, ha estado saturado, y eso ha servido de pretexto para pues legitimar la construcción de un nuevo aeropuerto, pero no se han tomado las medidas necesarias para descentralizar los vuelos en México, y por lo tanto pues se satura la Ciudad de México. De acuerdo. Recordemos que la movilización ciudadana liderada por los habitantes de Atenco logró en aquel entonces, en el gobierno de Fox, logró finalmente frenar el proyecto, pero no sin que se realizaran una serie de venganzas. Entre ellas, el más destacado fue el ataque artero por policías del Estado de México por orden directa de nada más y nada menos que Peña Nieto, entonces el operador en turno de la escoria ladrona de la entidad. El saldo de esta venganza fue de 2 muertos, más de 200 personas heridas como producto de un ilegal allanamiento de sus moradas. Hubieron además 145 arrestos arbitrarios, 26 mujeres violadas y 5 extranjeros arrestados que posteriormente fueron deportados de manera ilegal. En otras palabras, hubo una violación flagrante de las garantías individuales de los habitantes enmarcadas en nuestra Constitución, todo con la premeditada intención de ejercer un acto de venganza y desde luego con Peña Nieto, el autor intelectual de este ataque, y sus autores materiales, las hordas represivas del Estado de México, gozando de total y absoluta impunidad. Pero la venganza no paró allí, ¿no, Miguel? Hubieron también condenas, tengo entendido, condenas muy duras. Bueno, fueron 4 ejidatarios que fueron especialmente castigados, muy principalmente 1 o 2, principalmente Ignacio del Valle, que era el líder más notorio, al cual le impusieron una condena de 112 años, algo nunca visto en México, algo que no se le aplica ni al peor de los narcotraficantes. Sí, sí. Y sin embargo a este pobre campesino pues le ponen 112 años, lo cual fue tan exagerado pues que desató una indignación mundial. Sí, sí. Y continúa. Y que pues hizo que hubiera movilizaciones por más de 4 o 5 años, hasta el punto de que pues el gobierno se vio obligado a revisar y la Suprema Corte decidió decir que no hubo un proceso justo y fue liberado, ¿no? Sí, tengo entendido que, o sea, las condenas eran tan largas que equivalían a cadena perpetua, a condena perpetua, algo que no existe en nuestra legislación, y que a final de cuentas la Suprema Corte decidió derogar, creo que fueron un total de 12 condenas, o sea, 12 personas que habían sido condenadas, 4 las principales que tú comentas, con Ignacio del Valle, y que las liberaron, ordenaron su liberación inmediata por considerar los cargos y las condenas totalmente improcedentes. Así es. Pues bien, ahora el mismo Peña Nieto, con un estado mafioso mucho más autoritario e impune, ha decidido que el aeropuerto se construirá a como dé lugar y que además se va a eliminar el actual aeropuerto, el aeropuerto Benito Juárez. Y para ello han realizado una serie de tácticas de coacción para modificar la resistencia. Bueno, pero, oh sorpresa,
Al contrario de lo que pudiera pensarse, la oposición no ha desaparecido y como resultado de ello, el pasado noviembre se conformó lo que se ha denominado el Frente Amplio no partidista contra el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y otros megaproyectos en la cuenca del Valle de México. Bien, Miguel, pues ¿por qué no nos pones al tanto de este nuevo movimiento? Primeramente, abordemos lo siguiente. Hay una necesidad real de un nuevo aeropuerto que me parece a mí que sería el único argumento lógico, más no necesariamente válido por parte de la Escoria Ladrona. Pues bajo las condiciones que están puestas las cosas, pues sí se necesita una ampliación que pues podría realizarse con una pista adicional en el actual aeropuerto y aprovechar la inversión que se hizo hace pocos años de la Terminal 2, ¿no? Que pues ya es toda una gran inversión. Sin embargo, el fondo del asunto pues es que la Ciudad de México ha concentrado por mucho tiempo pues la industria aérea. Pues, siempre se ha dicho que es increíble que tenga uno que llegar a la Ciudad de México para de ahí ir a cualquier otro lugar del país, ¿no? Y ha habido muy poca descentralización o desconcentración, o sea que pudiéramos tener vuelos que fueran pues directamente al extranjero sin necesidad de pasar por la Ciudad de México, que ya tiene pues muchos años de una concentración. La concentración de habitantes que tenemos en la Ciudad de México es muy grande. Sí. Pero ya analizado el asunto desde el punto de vista qué tipo de viajero viaja en avión, pues resulta que la gran mayoría de los vuelos de la Ciudad de México se originan tomando como eje lo que se llama la famosa fuente de petróleos, o sea, el punto donde cruza el circuito del periférico con Reforma, que quiere decir que la mayor parte de la gente que vuela frecuentemente en avión, pues vive por ahí cerca. O sea, en las colonias de Polanco, la colonia Lomas de Chapultepec. Las colonias de más alto poder adquisitivo en la ciudad, ¿no? Eso revela el grado de concentración de poder y dinero que hay en México, ¿no? Así es. Entonces, ese es el punto, porque el problema es que se ha generado en los últimos años un fenómeno en México parecido a un fenómeno mundial que se llama el viajero frecuente. Sí. El viajero frecuente, pues es un personaje que cada 2-3 semanas anda en avión. Y hay algunos que cada semana andan en avión. Claro. Bueno, Peña Nieto cada 2 horas, ¿no? Entonces, sí hay, nosotros estimamos que la mitad de los viajes que se generan en el aeropuerto son de viajeros frecuentes. O sea, gente que viaja frecuentemente, que son altos ejecutivos, políticos, que son los principales usuarios de este asunto. Porque hay una estimación que dice que entre el 80 y el 85% de los mexicanos no se han subido nunca en un avión ni se subirán. O sea que es entre el 15 y el 20% de la población la que alguna vez ha viajado en avión o viaja ocasionalmente, ¿no? Sí, lo que curiosamente cuando mencionas ese porcentaje me lleva directamente a un área que yo manejo mucho, que es el área de los salarios, de las compensaciones económicas, de la capacidad del poder adquisitivo. De hecho, acabamos de producir un vídeo sobre el poder adquisitivo y que además ha coincidido mucho con las mediciones de Julio Golbinic del Colegio de México, que se ha especializado en la pobreza y que básicamente nosotros por un lado y Julio Golbinic por otro, hemos llegado a que el porcentaje real de gente de clase media es el 15%. Entonces, el otro 85% pues no tiene capacidad de volar. Tenemos una clase media muy pequeña y una clase ultramillonaria que son los que realmente vuelan, ¿no? No, y que una clase que se ha generado en los últimos 20 años que se llaman los nuevos pobres,
que antes fueron clase media y que los se han ido a la pobreza, ¿no? Así es, que los pauperizaron, porque la clase media mexicana hace 30 años pues era bastante mayor, ¿no? Pues sí. Bien, me hace pensar varias cosas. Mencionaste la terminal 2, ¿no? Esa terminal no tiene ni 10 años. Y por el otro lado, estoy pensando en el aeropuerto de Toluca, que está muy cerca y que tiene vías de comunicación, pues se puede decir que muy buenas, para que podrían resolver gran parte de la necesidad del viajero frecuente que vive en ese eje que tú comentas de la fuente de petróleos, o sea, toda la gente de Polanco y Las Lomas y Tecamachalco y esas zonas, pues se podría comunicar mucho más rápido e ir al aeropuerto de Toluca, pero me parece que no se ha desarrollado adecuadamente. Y por el otro lado, me pregunto si apenas tiene unos años la segunda terminal del actual aeropuerto, cómo es que no parece, o aparentemente no parece que satisfaga la demanda, y por tanto hay el pretexto de que se necesita otro aeropuerto y además cerrar el actual, que yo no le veo ningún sentido. Bueno, mira, se habló en 2002, cuando Fox lanza su proyecto de aeropuerto, se habló que estábamos al borde del desastre. O sea, que no, pues si no se construía un aeropuerto, pues estaba ya saturado. Pero resulta que estamos a 12 o 14 años después de eso y sigue funcionando las dos viejas pistas del aeropuerto. O sea, y que yo sepa, casi todos los aeropuertos del mundo tienen 2 o 3 pistas, no más, ¿no? Sí. Y ya se piensa que no debe pasar de ese tamaño. Entonces, depende de la forma en que tú hagas la cuestión logística de descentralizar y desconcentrar, pues puedes o no hacer que haya necesidad de un nuevo aeropuerto, ¿sí? Si tú has fomentado la concentración y la centralización, pues sí es necesario un nuevo aeropuerto. Pero si tienes una mente como, pues, por ejemplo, Estados Unidos, el famoso aeropuerto Kennedy de Nueva York, pues fue una novedad allá en los años 60. Pero desde entonces para acá se prefirió inventar Atlanta y los hubs y otro tipo de cosas, pero Kennedy sigue siendo el mismo que fue construido hace 50 años, ¿no? Entonces hay manera del análisis de logística, del manejo de vuelos, ¿no? Desconcentrar una zona, sí lo hay, pero se necesita una visión que tome en cuenta los problemas que implica la concentración y la conglomeración, que son, entre otros, pues los enormes riesgos de seguridad, ¿sí? Porque donde más concentras, más atraes el riesgo, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, me hace pensar inmediatamente que, pensando en Nueva York, si mal no recuerdo, si uno quiere volar ahí, tiene 3 opciones. Está La Guardia, que no tiene muchos vuelos internacionales, pero también está el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, que también mucha gente del extranjero vuela a Newark, y mucha gente de la costa oeste, o sea, cuando se necesita un viaje de costa a costa, pues no vuela directamente al aeropuerto Kennedy, sino a Newark. Y entonces, como tú dices, a través de esa desconcentración, y aparte de los hubs de Atlanta y otros, pues no ha habido necesidad de hacer más aeropuertos para Nueva York, que en Estados Unidos es la zona de mayor tráfico aéreo, y desde luego jamás se les ha ocurrido cerrar el aeropuerto de Nueva York y construir uno nuevo desde la nada, ¿no? Entonces esto me lleva a colegir que realmente no necesitamos un nuevo aeropuerto, sino una buena lógica de desconcentración para distribuir el tráfico, ¿no? Así es, sí, porque no puedes tener el 30% de la población del país en el Valle de México. No puedes tener, ahorita estamos en 23 millones de habitantes en la cuenca del Valle de México y es demasiada gente allí. No, eso no le hace bien ni siquiera para el desarrollo económico convencional. O sea, no tiene sentido concentrar en una ciudad
Es como si quisieras que Nueva York fuera industria, comercio, finanzas, todo junto, ¿no? Pues cada ciudad tiene que resolver una parte del asunto, pero no tiene que ser todo. Claro, tiene que haber de todo, pero no puedes concentrar la economía completa en una ciudad, ¿no? Bien. Y esto ya es viejo en México. Tenemos 70 años de estar haciendo gigantesca la Ciudad de México. Sí, así, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿cuál sería la alternativa de desconcentración en armonía con un contexto que no existe, pero que los ciudadanos debemos de tratar de construir de democracia real y además especialmente de un verdadero sostenimiento económico, social y ambiental en la cuenca del Valle de México? Recuerdo que cuando empezó el problema con Fox se hablaba mucho de Tizayuca. También hay ciudades que están relativamente muy cercanas, como la ciudad de Puebla, por ejemplo, que tiene un pequeño aeropuerto, y está la de Toluca. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que realmente fuera sostenible y a su vez pues democrática, o sea, bajo consenso de los diferentes rangos de la sociedad? Bueno, mira, mi propuesta es indudablemente radical, porque el ecologismo es radical, porque considera dos cosas que generalmente no considera el común de la población. Uno es el problema climático, que está al borde del desastre. Entonces, desde ese punto de vista, la industria de aviación es una industria indeseable, muy indeseable desde el punto de vista climático y ambiental. No conviene que siga creciendo la industria de aviación. Y desde ese punto de vista se tiene que buscar las formas para desalentar poco a poco la industria de aviación. Y existe ya una idea internacional muy sostenida por muchos, que se necesita poner lo que se llama el impuesto al carbón, que puede ser, pues, el impuesto, en este caso, un impuesto a la aviación, ¿sí? Entonces, la propuesta que debería ser para mí es disminuir al viajero frecuente. O sea, que el viajero frecuente es una anomalía, es una persona que está usando en exceso el avión, ¿no? Y si lo usa en exceso, pues hay que cobrarle el impacto, porque por otro lado, el análisis más profundo que se puede hacer es que la industria de aviación es emblemática del desprecio al clima y del desprecio a la ecología. Que pocas cosas hay, pocas actividades hay en el mundo tan destructivas como la aviación. Analizado cada una por su parte, o sea, por el lado climático, por el lado ecológico, pues son enormes los impactos. Y si ya viéramos los sociales, pues es gracias a la aviación que se ha concentrado el poder en el mundo de muchas formas. O sea, el poder financiero, la globalización, todo lo que sabemos. Hay gentes que quieren ver como algo bueno a la globalización. Yo no comparto esa idea, porque es una cosa que ha destruido tanto la ecología, simplemente por el hecho de lo que viajan las cosas en el mundo. Eso de estar llevando lechugas de California a Londres, pues es una estupidez. Hay 130 veces más energía en transportarlas que la que contienen. Exacto, sí. O sea, es una serie de aberraciones, como que chocan camiones en Europa y en los túneles que llevan manzanas de Italia a Francia y manzanas de Francia a Italia. O sea, ya esas aberraciones se dan por todos lados. Pero cualquiera que haya analizado lo que implica el libre comercio, pues es devastador para la ecología. Pero fundamentalmente por el exceso de transporte que implica. Y implica no solo transporte por carretera, las carreteras de México están saturadas de trailers. Es peligrosísimo viajar hoy en día por las carreteras mexicanas. Por las fronteras pasan 8 o 10 mil trailers al día en Laredo o en Ciudad Juárez. Entonces, imagínate un flujo de carga así, pues el gran ganador fue el narcotráfico. Porque ¿quién revisa 10,000 trailers al día, ¿no? O sea, ¿quién revisa 10,000
containers que llegan a un puerto o cosas así. Por eso los puertos mexicanos pues, están controlados por el narcotráfico y todas las fronteras, ¿no? Entonces, todas las supercarreteras que se hacen en México no es porque México haya aumentado el poder adquisitivo de la gente, no, es para que los trailers corran y fluyan y vengan aquí a las maquilas y regresen a Estados Unidos y todo eso, ¿no? Porque México pues es algo así como China, más o menos, estamos haciendo las maquilas. Sí, nos estamos quedando con el lado sucio de la producción para que ya se mantengan limpios, ¿no? O sea, que allá no caiga la contaminación y todo, y para deshacerse también de los sueldos caros de los países ricos, ¿no? O sea, en ese sentido, pues el daño social tan grande que hace la aviación es muy grande, pero también si lo analizara simplemente por el punto de vista energético, el viajar en avión implica el mayor consumo por minuto, por kilómetro de una persona, o sea, es emblemático, ¿no? Es el emblema del consumo excesivo de energía que genera las emisiones que generan el cambio climático. O sea, lo que quieres decir en este punto en específico es que la huella ecológica per cápita, o sea, por persona de cada pasajero, es la más enorme que puede haber cuando está viajando en un avión. Exactamente, es peor que si fueras en una camioneta de esas de 4 o de 8 cilindros. Y que echa humo por todas partes. Esas gastadoras de gasolina muy grande, ¿no? Entonces, este consumo energético implica atrás un símbolo que ve todo mundo, genera lo que llamaríamos aspiraciones, ¿no? Yo quisiera viajar en avión. Sí. O sea, digo, indudablemente a cualquier ser humano pues le llamaría la sorpresa y el viaje, ¿no? En sí mismo, pues viajar por primera vez en avión significa una maravilla, ¿no? Sí, es una ilusión que todo el mundo tiene. Pero hacerlo frecuentemente es un daño enorme, y que lo hagan tanta gente, pues ya es espantoso. Entonces yo creo que hay que ver el lado simbólico, que es el que generalmente no se ve, o sea, el lado moral, el lado que da una imagen, un ejemplo a los demás, porque genera una aspiración que es indeseable, ¿sí? O sea, es algo que es como si tú dices que todo mundo tenga automóvil Cadillac, ¿no? Vamos a democratizar los Cadillacs. Pues no, porque no alcanza el planeta ni la ciudad para aguantar eso, ¿no? Sí, o sea, no le puedes dar una cosa que destruye tanto la naturaleza a todo mundo y para todas las cosas. Sí. Entonces, si tienes que conservar la aviación, pues tienes que conservarla solo para asuntos muy especiales. Pero cuando viajas en avión te das cuenta que una parte de los viajes son frívolos. O sea, son porque me quiero ir a pasear, quiero ir a Las Vegas, quiero ir a comprarme a Nueva York, quiero irme a ver a París. O sea, estos son los lujos de los opulentos, ¿no? Sí, sí. Y entonces es realmente un lujo de opulentos la aviación. Entonces, en un principio de justicia, habría que cargarle un impuesto regresivo a una persona que empieza a viajar más de 3 o 5 veces en el año, ¿sí? Sí, o sea, que conforme fueras, así como la empresa te va acumulando puntos, la Secretaría de Hacienda debería acumular tu millaje y irte subiendo el impuesto para que la persona común y corriente no se vea afectada, pueda hacer su viajecito en avión. Pero si tú aplicaras un mecanismo de ese tipo financiero de impuesto a la aviación, es una manera. Claro que hay otras maneras no financieras de restringir la aviación, y que es el caso de, pues, decir, usted tiene que hacer cola y esperarse hasta que haya un espacio para que usted vuele. Sí, sí. O sea, sería limitar el número de vuelos que pudieran haber diariamente en un país, y además en un acuerdo, tendría que ser un acuerdo internacional, ¿no? Porque pues algunos de los vuelos son internacionales, no todos los vuelos son domésticos. Pero de todo esto que me dices, a lo que me lleva es, primero, que en realidad toda esta huella ecológica, todo este gran consumo de energía, de casos como por ejemplo, y que son muy reales,
como el estar exportando lechuga de California a Europa o cosas así que es totalmente insostenible, incosteable desde el punto de vista ecologista. Realmente a lo que nos lleva a repetir y a seguir recordando es que el sistema actual, el sistema de mercado, el sistema capitalista actual, es totalmente insostenible, pero no por ideologías o filosofías o preferencias, sino porque simplemente la naturaleza no nos va a preguntar, porque no puede haber un consumo infinito en un planeta que tiene recursos finitos. Entonces realmente el tipo de transporte aéreo que tenemos y el tipo de supercarreteras llenas de trailers y todo eso es insostenible. Entonces a lo que tú apuntas al ecologismo es un cambio paradigmático a lo que decías al principio de que es una nueva filosofía de vida, ¿no? Es a donde tendríamos que pasar. Tendríamos que, en primer lugar, tomar conciencia de que estamos en un sistema que no es sostenible y que ya estamos viendo sus estragos ahora, no dentro de poco, sino ya ahora, y que tenemos que empezar a cambiar ya, porque a lo mejor cruzamos un umbral en el que ya no nos vamos a poder arrepentir, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pues mira, ahora en el taller que tuvimos de la Unión Europea sobre la cumbre de París, curiosamente llegamos 36 grupos al acuerdo de que lo que buscamos es el post-desarrollo. Es decir, que queremos irnos a una sociedad post-petrolera, más allá del petróleo. Y si queremos ir a una sociedad petrolera, post-petrolera, en este momento tú ves las declaraciones internacionales para la cuestión de las negociaciones de París. Del COP21, sí. Y te dicen los científicos, el 80% del petróleo que hay, que es de reserva en el mundo, tiene que quedarse bajo suelo. Ya no se puede usar, o sea, el presupuesto petrolero que hay para la humanidad es máximo el 20% de las reservas que están conocidas, ¿no? Sí, sí. Y ese punto nos obliga a rápidamente transitar fuera del petróleo. Pero tú te das cuenta que toda la economía mundial gira en torno al petróleo. Nada más ve los precios de los últimos días, ¿no? Sí, sí. Y ve la guerra que hay por el petróleo. Entonces están contrastando una verdad ecológica con una situación real. Están chocando terriblemente, ¿no? Porque si no paramos las emisiones de efecto de invernadero, pues todos los científicos nos están diciendo, oye, ve nada más la velocidad del crecimiento de la temperatura. El año pasado fue el año más caluroso de la historia registrada. Este año volvió a ser el año más caliente. Lo lógico es que el próximo lo sea. ¿Y cómo puedes ir a esa velocidad cambiando la temperatura de la Tierra? Correcto. O sea, de aquí a 5, 7, 10 años, los huracanes, los tornados, las sequías, ve la sequía de California, espantosa. Se incendiaron este año los bosques de Estados Unidos, desde California hasta Washington, hasta Canadá. Sí, entonces, los fenómenos que estamos esperando, ¿nos vamos a asar de aquí a 10 años o vamos a freírnos todos en la elevación de temperatura? Ya olvídate de las futuras generaciones, como decimos los ecologistas, ¿no? Hay que pensar en las futuras generaciones. No, te va a tocar verlo. Nos está tocando ver la catástrofe, ¿no? Sí, yo lo estoy viviendo directamente. Yo vivo en California, un poco al norte de Los Ángeles, y desde hace 3 meses nos metieron una restricción del consumo de agua que tenemos o sea, para todo el estado es 25%, pero a nosotros nos metieron 33% menos de consumo de agua. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí ya sabes que hay muchos jardines y se regaban a diario. Ahora la orden, es que en vez de regarse 7 días, solo se puede regar un máximo de 3 días a la semana, ¿no? Y aparte, desde hace años las playas de California están haciendo trabajos porque están previendo que va a subir el nivel del agua. O sea, ya están empezando a hacer cosas obligados a pesar de que no han cambiado el sistema.
pero ya es evidente, como tú dices, han habido un montón de incendios, los cerros están pelones, está todo sequísimo, las temperaturas están mucho más altas. Estamos en diciembre y antier tuvimos 28 grados centígrados acá, cuando normalmente debe de ser de 21 sí, la claro. máxima, ¿no? No, nosotros terminamos en la Ciudad de México en noviembre caluroso. Apenas el 1 de diciembre empezó a hacer frío, pero eso ya teníamos antes, desde octubre, fríos en México. Y ahora hasta diciembre vas recibiendo el invierno, es impresionante. Entonces está corriendo, pero esto si lo analizas en términos geológicos, llamémoslo, o sea, términos de millones de años y miles de años, es demasiado rápido el cambio que está sucediendo. Entonces estamos entrando a lo que decía Al Gore, a la famosa curva que va poco a poco quebrándose y se dispara hacia arriba, ¿sí? O sea, que las cosas no suben así, poco a poco, ¿no? Hay un momento en que empiezan a quebrar y se acelera. Entonces, hay un fenómeno de retroalimentación que está acelerando la velocidad del cambio del clima. Y nos podemos tomar, además, ningún científico sabe lo que va a pasar realmente de aquí a 5 años, ni el próximo año. Pero sí estimamos que la cosa es de la patada lo que puede suceder. O sea, eso del aumento de los mares es lo de menos, es lo más fácil de conocer, pero también el problema de las rupturas de los nichos ecológicos, o sea, que tú tengas dengue y chikungunya y una serie de bacterias y virus que hay, y rompas los nichos y los disperses por toda la Tierra, pues sí pueden significar epidemias y enfermedades por todo el mundo. Es literalmente apocalíptico el asunto, ¿no? Entonces, el problema es que el imaginario que tienen los banqueros y los transnacionales es un imaginario de destrucción eterna del planeta, pero ya se están viendo los resultados. Acabo de leer ayer algo increíble, que Exxon acaba de decir si hay cambio climático y urge que el gobierno intervenga. Para que lo diga Exxon, que fue 40 años el que ocultó el cambio climático. Sí, que de hecho contrataban a científicos para negar el cambio climático. Entonces ahora ellos mismos están ya pidiendo que haya intervención porque ya están viendo venir el desastre, porque están bien informados por los científicos. Así que pues con este argumento tienes como para decir, mira, párale a la aviación no tiene futuro. Si no es ahorita, será de aquí a 5 o 10 años, pero vamos a tener que bajar los aviones porque no puedes seguir echando humo, sobre todo allá arriba que afecta más, porque la industria de aviación echa el humo allá arriba en la atmósfera, ¿no? Y eso tiene efectos mayores de invernadero. Entonces, claro que hay 3 o 4 cosas que afectan mucho más, como es, por ejemplo, la generación de electricidad, como es la agroindustria, como es el transporte urbano, que son tan grandes las contaminaciones que echan que la aviación como que queda oculta ya en 4º o 5º lugar, pero desde el punto de vista simbólico, emblemático, es número 1. O sea, no es por el volumen. La industria de aviación equivale un poco más que toda el humo que echa Inglaterra. Eso es lo que hace 10 años decían, pero que ya es bastante, es como un país rico, la aviación. Pero por otro lado, cuando un avión aterriza, genera daños en todos los barrios que están, en todas las zonas que están cercanas. Duplica el ruido y duplica la contaminación ambiental que hay alrededor, ¿no? O sea, si en la Ciudad de México, en el centro o en la ciudad está muy contaminado, cerca del aeropuerto hay el doble de contaminación, ¿no? Y además hay otros efectos que tienen los aeropuertos, que es que pues para llegar a ellos se hacen vialidades que dañan a todos los barrios de los pobres, que los pobres no usan, ¿no? Y además los aeropuertos son la fuente de que penetran los virus por todo lo que llega a un aeropuerto, los virus que contaminan y generan epidemias en los árboles, en las plantas y todo. O sea, a través de los aeropuertos llegan muchísimas enfermedades. Bueno, entonces, ¿cuáles son los verdaderos motivos de lo que Rescatando a México denominamos como la escoria ladrona para construir el nuevo aeropuerto? ¿Cuál es o sea, ya sabes que el pretexto es que no se da abasto el aeropuerto de Benito Juárez, pero ¿cuáles son los motivos ulteriores de esto?
Y una persona conocedora tendría una visión moderada de las cosas, ¿no? Pero una persona ignorante, pues cae en las máximas aberraciones. O sea, el caso de Peña Nieto, que es un presidente muy ignorante, es que es un hombre que pues casi recibe instrucciones y acepta las cosas más extremas, ¿no? O sea, allá arriba en Estados Unidos y en la OCDE le dicen, no, se necesita fomentar, para que México crezca, se necesita más inversión extranjera. Y para que haya más inversión extranjera necesitan ustedes un magnífico aeropuerto para recibir a los inversionistas, así como diciendo, miren señores, esta es tierra de promisión, vengan aquí a destruir. Sí. Y entonces el aeropuerto para una persona pues, de poca cultura como Peña Nieto, pues tener un aeropuerto, porque podría necesitarte una pequeña ampliación de aeropuerto. Eso haría un presidente más o menos ilustrado. Pero quiere hacer el tercer aeropuerto del mundo. O sea, el aeropuerto de los tres, que sea uno de los tres más grandes del mundo. O sea, un país que tiene 60% en la miseria quiere tener el tercer aeropuerto más grande del mundo. Y además estamos muy lejos de tener el tercer tráfico aéreo más grande del mundo, ¿no? Hay países que tienen muchísimo mayor tráfico aéreo que México. Entonces esto entra dentro de la filosofía del libre comercio, ¿no? Sí, sí. O sea, los que quieren libre comercio quieren aeropuertos porque los aeropuertos son para esos gentes que andan viajando entre China, México, Londres, haciendo negocios, y los aeropuertos son como sus bases. De hecho, van a construir una ciudad junto a este nuevo aeropuerto que se llama Aerótropolis. Para los que se bajan del aeropuerto, ahí mismo tienen sus oficinas, tienen sus hoteles y boom, se vuelven a subir al aeropuerto y Sí, sí. Bueno, sí. Esto aquí ya, con lo que acabas de mencionar, me lleva a algo que ya tenía en mente, y es que además es una oportunidad de negociazo para todos los compinches de la escoria ladrona, ¿no? Para hacer negocios de construcción de hoteles, centros comerciales, servicios, todo, ¿no? Es un negocio redondo para todos los que están metidos en este proyecto, ¿no? Pero aquí es donde aparece un argumento muy especial, que es político. Resulta que Peña Nieto llegó a la presidencia de la República porque el Estado de México es la reserva de votos que se compran en el país. O sea, el voto de la miseria. Sí, sí. Entonces, es el más poderoso de los gobernadores porque no hay un Estado en el país que tenga tantos votos así en la mano, ¿no? Porque los compran, ¿no? Sí. ¿Y por qué se compran? Porque es la expulsión de pobres de la Ciudad de México. No es por lo que vive en Toluca o en otras partes del Estado de México. Es lo que vive en el conurbano de la Ciudad de México. O sea, toda la gente que ha sido expulsada desde hace 50 años, ¿no? Al Estado de México, porque en la Ciudad de México no crece desde hace 35 años. O sea, tenemos 8.800.000 habitantes desde hace más de 30 años. O sea, el censo de la Ciudad de México sigue estable. Pero entonces, 23 en el área metropolitana. Pero 23 en el área metropolitana. Entonces ya tenemos fuera de la Ciudad de México más de 4, en vez de tener que tengamos 8, en el otro lado hay 12 o 14 millones de habitantes, en el lado pobre, fuera de la Ciudad de México, dentro del Valle de México. Entonces, es la expulsión de pobres del Valle de México lo que ha hecho grande al Estado de México. ¿Sí? Y el Estado de México, desde la época de Sánchez Colín y de Jan González y de todos ellos, pues se creó el famoso grupo Atracomulco, que es el que domina México. Al que pertenece Peña Nieto. Pertenece. Entonces a ellos les conviene que en el Estado de México se concentre todo. Hasta ahorita el aeropuerto de la Ciudad de México está en la Ciudad de México. Sí, sí. O sea, está en un territorio que le pertenece a la Ciudad de México. Sí, sí. Pero este nuevo aeropuerto va a estar en el Estado de México, lo cual es muy significativo porque escapa a la rebelde Ciudad de México. Y cuando dices les conviene, es que les conviene de manera personal, se benefician de manera personal con sus negocios, ¿no? Me imagino. Exactamente, porque entonces permite construir 2 nuevas ciudades al norte de Texcoco. O sea, este nuevo aeropuerto
va a agarrar entre Chimalhuacán y Pachuca, Yapan, un triángulo que todavía había cierta vida campesina, ciertas áreas verdes, ciertos campos de cultivo, crear allí nuevas ciudades, ¿sí? Y esas nuevas ciudades nos van a llevar a que el Valle de México tenga para 2030 40 millones de habitantes. O sea, una ciudad de 40 millones de habitantes. Imagínate nomás qué locura. La más grande del mundo, sin duda, ¿no? O Pekín, o como Shanghái, o cosas de esas, ¿no? Sí. Entonces, a ellos les conviene que allí se concentre la población pobre, en esas zonas. Entonces, el aeropuerto sirve para crear alrededor un cinturón de urbanización, ¿no? Nuevo, que les permite tener más población en el Estado de México y garantizar que van a tener votos comprables para las futuras sexenios y seguir controlando la presidencia de la República. O sea, hay un argumento político atrás de esto, o sea, ligado con urbanización, ¿no? Sí, un interés político y a la vez económico de beneficio personal, ¿no? Pues sí, porque el Estado de México pues es uno de los lugares donde tienes más alta delincuencia, ya es el número 1 en feminicidios, ya le ganó a Ciudad Juárez. Imagínate la violencia social que hay en el Estado de México. Sí, es terrible. La cantidad de droga, la cantidad de asesinatos, la cantidad de... Porque es un estado destruido, vivido en la miseria, donde además el Estado de México es especialista desde hace 50 años en secuestrar cualquier organización social. Por ejemplo, para decirte, el lado ambientalista, ecologista en el Estado de México no puede operar sin estar bajo el control del Estado de México. Yo puedo operar en la Ciudad de México como ecologista independiente, pero yo no pudiera ser ecologista en el Estado de México, porque tiene una manera, unos tentáculos, el PRI del Estado de México, que cualquier actividad, la cultura, la cocina mexicana, la pintura, la artesanía, la juventud, lo que sea, lo tienen controlado con organizaciones. ¿Sabes qué hicieron para destrozar a los ejidatarios de Atenco? Los coartaron, creo, ¿no? Y además mandaron a grupos de Antorcha Campesina o algo así. Vino Antorcha Campesina a secuestrar el municipio. Quitaron el control del ejido de Atenco. Ya tienen a un líder que es de la Antorcha Campesina que controla eso, y Antorcha Campesina es punto menos que las juventudes fascistas, o de nazis, peor que eso todavía, ¿no? O sea, viven bajo la promesa de que van a decir, ¿qué quieren ustedes? ¿Robarse aquello? Se los permitimos y luego se los validamos, ¿no? Entonces son bandas que todos tú los ves vestidos de rojo, todos con bandera roja, y ya lograron matar a la gente auténtica de la zona de Texcoco. Por eso ahorita, cuando hubo elecciones en la ciudad de Texcoco, que es la más educada de la zona, pues salieron corriendo todos a votar por Morena, aunque Morena les entregó el peor político posible. O sea, salió con Higinio Martínez, que es el mafioso del PRD que se pasó a Morena, y López Obrador lo aceptó con tal de ganar Texcoco. Y sí, Texcoco se ganó. Ah, sí. Oye, yo voy a tener que cortar, no sé si tengas... ¿Qué te parece si invertimos 5 minutos más para cerrar y acabamos? Pues sí, rápido, porque tengo que salir corriendo. Bien, de acuerdo. Pues mira, entonces nada más quería preguntarte quiénes conforman el Frente Amplio y cuáles son sus objetivos concretos para el movimiento en contra del nuevo aeropuerto. Mira, las personas que forman son una especie de fractura dentro del mismo grupo de Atenco que hace 5 años, ya cuando salieron de la cárcel, estas gentes, pues se creó otro grupo que es parte del grupo original, pero que vieron que ya el liderazgo de los que estuvieron en la cárcel pues ya no funcionaba, porque ya se convirtieron en gentes muy importantes internacionalmente, y ya la parte local no la pueden defender, sobre todo por la entrada de Antorcha. Entonces es ese grupo que se llama la Coordinadora de Pueblos del Oriente la que tomó la estafeta de continuar la lucha contra el aeropuerto cuando lo anuncian el año pasado,
¿sí? Por ahí de junio, julio lo anuncian. Entonces ellos pues buscan apoyos y entre otros nos buscan a nosotros en la Ciudad de México para conseguir el apoyo de organizaciones no partidistas de la Ciudad de México, porque como nosotros trabajamos mucho con grupos vecinales de la Ciudad de México, estos grupos vecinales pues son habitualmente no partidistas, aunque los hay partidistas. Y entonces, en noviembre del año pasado hicimos un foro en el Parque Reforma Social de la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo, que permitió abrir los encuentros que se han venido realizando este año para que pues se vayan uniendo gentes de la Ciudad de México, y hoy en día pues un buen grupo de organizaciones de la Ciudad de México locales, movimientos locales, se unieron a eso y que han sido muy celosos en la idea del no partidismo, por eso está metido en el título, ¿no? Porque pues López Obrador, Morena y también el PAN, pues quieren manejar la causa del aeropuerto. O sea, de hecho ya se han lanzado públicamente, han hecho todo eso y queremos distinguirnos de las propuestas y de las razones por cuales no queremos el aeropuerto. Porque ya ahorita López Obrador vio muy bien que pues esto es una gran causa política, y también lo ve el PAN, ¿no? Ya luego tiene unas propuestas muy analizadas de por qué no el aeropuerto. O sea, ya hay en los partidos eso. Pero nuestra lucha es no partidista y con una visión más radical. Entonces, realmente sostenible, sobre lo sostenible. Coincidimos, el grupo del Estado de México y nosotros, también está unido el Estado de Hidalgo, el sur del Estado de Hidalgo, porque también los de Tizayuca no quieren nada por allá. Entonces los unimos y pues todos coincidimos que en México pues el no partidismo lo encabeza el movimiento zapatista. Entonces los grupos de la sexta zapatista que hay en el Valle de México también se han unido a esto, ¿no? Y es un amarre porque pues por el lado zapatista encuentras a los más genuinos luchadores no partidistas de México, ¿no? Así que pues nos unimos, los ecologistas también somos una parte pequeña de esto, pero somos, vamos a decir, la parte más radical del ecologismo mexicano, ¿no? Y esos somos los que conformamos el Frente Amplio. Mañana vamos a tener la segunda asamblea en el Estado de México, en Jardines de Aragón, y yo salgo mañana temprano precisamente para participar en ella, porque apenas estamos creando la organización para poder enfrentar, porque las máquinas van a entrar a principio de enero en la zona, ¿no? Y muy bien. Va a calentar. Bien amigos, pues con esto concluimos esta tertulia, invitándolos para que obtengan mayor información sobre este y otros temas que abordamos en nuestro movimiento, invitándolos a visitar nuestro portal que es rescatando-a-mexico.org, y también los invitamos a interactuar con nosotros en las redes sociales. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Búsquenos en Twitter en rescatando-a-MX y en Facebook en Rescatando a México 2015. Y bueno, Miguel, pues ha llegado la hora de despedirnos y agradecerte mucho por tu participación y contribución, sobre todo para informar a la ciudadanía y provocar la toma de conciencia sobre este tema desde la perspectiva del ciudadano de a pie, como debe de ser en la real democracia, y desde luego agradecer a nuestra audiencia por su interés. Y una última pregunta, Miguel. Para aquellos ciudadanos que quieran integrarse en el Frente Amplio u obtener información, ¿cómo pueden contactarlos? ¿Hay alguna página de internet o algún lugar que me puedes dar y después lo ponemos en pantalla? Mira, hay un correo que se llama buzonfrenteamplio@gmail.com. Buzón Frente Amplio. Muy bien. Y todavía no hay un sitio, pero pues con nuestro correo electrónico también nosotros ponemos en contacto con los demás, ¿no? Entonces vamos a poner en pantalla la dirección de ese correo y también el blog de comunidades, si te parece. Cómo no, te lo agradecería mucho. Y yo pido disculpa de que pues tenga que
como nos atrasamos en empezar Sí, esto, pues técnicamente, sí. se nos vino otro compromiso. Sí, y entonces, pero yo prometo que si es necesario hacer una segunda sesión para ampliar información sobre esto, encantado, ¿no? De acuerdo, bueno, y además también vamos a abordar posteriormente el tema de la reforma energética y el de crecimiento, que es un tema apasionante. Ok. Bien, pues nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor y recordándoles que la única solución real de la grave situación de nuestro país reside exclusivamente en nosotros y que por tanto, si queremos, sí que se puede rescatar a México y construir un nuevo país justo, digno y próspero, del cual podamos enorgullecernos y legar a las generaciones futuras. Muchas gracias, amigos, y hasta pronto. Muchas gracias, Miguel, por toda tu participación y hasta pronto. Hasta pronto. Chao.